Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y estas son las clases de Geología Física. El tema a tratar hoy es corrientes de aguas superficiales e inundaciones. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, porque vamos a comenzar. Todos ustedes cuentan con la presentación de PowerPoint de este tema, por lo que no deben de tener ningún problema para seguir esta clase en la que estoy aquí yo guiándoles, para cuando terminemos poder cumplir todos los objetivos que están enlistados aquí. Continuemos. Hablemos un poco del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico describe cómo se mueve el agua a través de los 4 grandes reservorios del sistema Tierra, que son la geósfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. Es decir, el agua que hay en la Tierra está en alguno de esos 4 enormes contenedores, por así llamarlos. Por ejemplo, el agua que está en los océanos, que representa el 96.5% de toda el agua que hay, cuando se evapora, viene a formar parte de la atmósfera. Y así es como de estar en la hidrosfera, por medio de la evaporación, ha pasado al otro reservorio que es la atmósfera. Cuando el agua que está en la atmósfera precipita, esa agua que llueve, pues pasa de la atmósfera otra vez a la hidrosfera. Cuando el agua está en la superficie, puede detenerse en un lago y evaporarse y regresar a la atmósfera otra vez, o correr por corrientes. Aquí hay otro laguito y otra evaporación. Hay las corrientes del agua superficial, llevan el agua desde las regiones altas hasta el mar. El agua también, cuando llueve, puede infiltrarse al subsuelo, y dentro de las rocas del subsuelo el agua también fluye. Eso también se considera parte de la hidrosfera, ¿no? También fluye y también puede desembocar en los mares. En la conexión de la biosfera, por ejemplo, en el ciclo hidrológico ocurre por el proceso que aquí le ponen transpiración, pero también lo encontrarán como evapotranspiración, que es un proceso que sufren, que atraviesan, que tienen las plantas, ¿no? Y entonces el agua que está en las plantas, por el proceso de evapotranspiración, regresa a la atmósfera. El agua que está en la geósfera se refiere al agua que forma parte de los minerales en las rocas. Existen minerales hidratados, es decir, minerales que en su estructura atómica ordenada, tienen por ejemplo, el ion H o el ion OH. Esos minerales se consideran hidratados, y esa agua, aunque atrapada en los minerales que forman las rocas, también es parte del agua que tiene la Tierra, y que por lo tanto forma parte del ciclo hidrológico. Cuando estas rocas se funden, por ejemplo, esta agua que antes estaba atrapada en un mineral, de repente ya está en el magma, y si este magma de repente se despresuriza, expulsa volátiles, por ejemplo, en una erupción volcánica, y esa agua que antes estuvo atrapada en un mineral, ahora es expulsada a la atmósfera por medio de la erupción de los volcanes. Sin duda, el esquema que está aquí en el PowerPoint es una simplificación, y podríamos meterle más detalles si nos metiéramos a cómo pasa, por ejemplo, el agua de la geósfera a otros reservorios. Sin embargo, creo que lo que hemos mencionado es suficiente para entender lo que es el ciclo hidrológico y cómo el agua que forma parte de él simplemente se va moviendo de un reservorio a otro, y estos reservorios son 4 y son la geósfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. De toda el agua que está en la hidrosfera, ¿sí?, estamos hablando de 1.390 millones de kilómetros cúbicos. En la presentación de PowerPoint que ustedes tienen aquí, hay un error, un pequeño error. Está traducido y dice
debe de decir algo así como 1.3 billones de kilómetros cúbicos de agua, pero esos son los billones, digamos, en inglés. Billion en inglés es 1000 millones, pero billion en español, o sea, un billón, quiere decir otra cosa, es 1.000.000 de millones. Este es uno de los pequeños trucos que nosotros, geocientíficas y geocientíficos, nos tenemos que saber. Y entonces el número correcto, por favor te pido que lo consideres, es este que te presento aquí. ¿Sí? Corrige tu presentación de PowerPoint y ponle así como te lo estoy poniendo, porque la unidad que tienes ahí es en inglés y eso se refiere a miles de millones. Por eso aquí el agua que está únicamente en la hidrosfera de la Tierra son 1.390 millones de kilómetros cúbicos de agua, ¿ok? Y está dividida en los diferentes reservorios que a su vez tiene la hidrosfera. Entonces, el 96.5% de toda esa agua de la hidrosfera, ¿sí?, está en los océanos. Y entonces los porcentajes que estaban viendo acá son de la pura hidrosfera, ¿ok? Entonces, el 96.5% está en los océanos y el resto está, 1% está en lagos salinos y en el agua subterránea, ¿ok? Y el 2.5% restante de toda esa agua, ¿sí?, que queda es agua dulce, agua fresh water en inglés es agua dulce. Todo lo demás, el 96.5% de los océanos y este 1% de lagos salados y un cierto volumen de agua que está en el subsuelo, subterránea, es salada. Es decir, de toda el agua que hay en la hidrosfera, solo 2.5% de ella se puede tomar y es agua dulce, ¿no? Y es agua que es útil para la vida humana. Ahora, dividamos ese pequeño porcentaje, 2.5% de agua dulce, en estos aquí. 68.6% de este pedacito, de este volumen de agua, ¿sí?, está congelado en los glaciares y en las capas de hielo de los glaciares, ¿ok? Es un poco inaccesible porque está congelada. 30.1%, ¿sí?, es subterránea. O sea, no toda el agua subterránea es salada. De hecho, la mayor parte del agua subterránea es agua dulce. Y de toda el agua dulce que hay, el 30% es subterránea. Es un porcentaje bastante alto, ¿no? Y fíjate cuánto está congelado. Entonces, ¿cuánto porcentaje de agua dulce queda, digamos, disponible para uso humano o para uso de los seres vivos que toman agua? Pues 1.3%. 1.3% de toda el agua dulce que hay, ¿sí?, está son aguas superficiales y otras fuentes de agua, pero superficiales. 1.3%. ¿Sí? Entonces, es un porcentaje muy pequeño de toda el agua que se podría tomar, ¿no? Ahora, de ese 1.3% de aguas superficiales, que son las que usan las civilizaciones humanas en su gran mayoría, ¿no?, parte de esa agua está nieve y es hielo, no precisamente en los glaciares, en zonas polares, sino en otras zonas donde también haya nieve y hielo. 20% está en los lagos, ¿no?, de donde extraemos bastante agua, pero sobre todo de los ríos. El 3.52% de este pequeño porcentaje está en el suelo, es humedad en el suelo. El otro 2.53% está en los pantanos, ¿sí? Y el resto es el que está en los ríos y otras fuentes de agua superficiales. Es decir, el agua que tenemos más al alcance para tomar, para un uso cotidiano, para sobrevivir, es un porcentaje muy, muy, muy bajo. Y pues de ahí que podamos tener una nueva conciencia del agua, ¿no?
fíjense, esta tabla es muy interesante porque aquí sí se trata todos los porcentajes en la Tierra totales, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿de qué agua estamos hablando? De los océanos, de los mares, de las bahías. Aquí está el volumen en kilómetros cúbicos y aquí está el porcentaje del agua total, 96.5, ¿no? Aquí estamos hablando de los glaciares y de los hielos permanentes. Aquí del agua subterránea, 1.69%. El agua subterránea que es dulce y salada, 0.76, 0.93. Este dato es un poco diferente. Aquí el que está en la humedad del suelo. Aquí está en el que está en el permafrost. El permafrost es un nombre que se le da a los suelos congelados. En fin, aquí está el ejemplo de los lagos, de agua dulce y salados, y el porcentaje de agua que hay. Hay que fijarnos en que es muy poco, es muy bajo el porcentaje de agua, digamos, disponible para el uso cotidiano de la humanidad. Hablemos ahora de los sistemas y patrones de drenaje. Una corriente de agua es un cuerpo de agua que fluye en un canal definido por un lecho y unos flancos. Cada corriente de agua, con sus tributarios, drena un área de la superficie terrestre denominada cuenca hidrográfica. Cada cuenca hidrográfica está delimitada por una línea imaginaria denominada divisoria de aguas. Entonces, las corrientes de agua serían todas estas venitas, líneas blancas, ¿sí? Que van desde los lugares altos de Estados Unidos hasta desembocar aquí, por ejemplo, ¿no? En el Mississippi. Ajá. Uno de los ríos más importantes que desembocan aquí en el Golfo de México. Entonces podrás ver que hay corrientes, digamos, principales, muy largas, por ejemplo, esta, y otras corrientes que la alimentan, que se llaman tributarias, que serían estas ramificaciones, ¿sí? Que serían tributarios, corrientes menores que aportan agua a una corriente principal, ¿ok? Esas son las tributarias, ¿no? Entonces, digamos, todos estos tributarios que están alimentando a esta corriente principal, por ejemplo, en Missouri, ¿sí? Todo el conjunto de canales y de corrientes de agua con sus tributarios forman la cuenca hidrográfica de Missouri, ¿sí? Y la divisoria de aguas, la línea divisoria de aguas es lo que estoy marcando con el cursor ahorita, justo ahora, ¿no? Que la divide de una manera similar a la que acabo de explicar, de la cuenca hidrográfica de Arkansas, por ejemplo, o la del Red River, o la de Ohio, o la del Mississippi Superior, etcétera, la de Tennessee, ¿sí? Pueden separarse estas cuencas hidrográficas porque en esa zona existe un canal principal con sus tributarios que están drenando una zona en particular, un área, ¿sí? Y esta área se denomina cuenca hidrográfica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando todos estos canales, estas corrientes se interconectan? Pues forman sistemas de drenaje, que son redes interconectadas de corrientes de agua que forman una variedad de patrones. La forma de estos patrones varía dependiendo de varias cosas. Pueden variar dependiendo las rocas o la presencia de algunas fracturas o la presencia de fallas o de pliegues. Es decir, ¿por dónde se va a ir el canal, la corriente de agua? ¿Sí? Pues según lo marque la pendiente, como tal vez estés pensando, pero también ciertas particularidades de la roca, de algún
pliegue, de alguna falla, pueden desviar o controlar por dónde se va a ir una corriente de agua en particular. Entonces se reconocen 4 tipos principales de patrones de drenaje. El patrón dendrítico, pues es aquel que forma como dendritas. Si no te acuerdas qué significa dendritas, búscalo en Google, vas a encontrar que luego, tal vez el de los primeros resultados que te salen son con los que hablan de las células que están en el cerebro, ¿sí? Las neuronas que tienen estos bracitos que se llaman dendritas, que se ramifican, ¿no? Entonces, por eso es que este patrón, este sistema de drenaje, este patrón de flujo, ¿sí? Estos patrones de drenaje se denomina patrón dendrítico, ¿sí? Pues porque parece eso, las ramificaciones de una dendrita. Se forma en áreas geológicamente uniformes. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues a que las rocas, en general, en toda esta zona, van a ser muy similares y tienen la misma resistencia a la erosión. No hay cambios muy abruptos en ellas, en las rocas, es la misma roca o rocas muy similares. Y ese tipo de basamento rocoso propicia la formación de un patrón dendrítico. Cuando tenemos, por ejemplo, pliegue, fíjate cómo aquí hay un pliegue, hay una deformación en las rocas, ¿sí? Estos pliegues, ¿qué van a causar? Pues van a causar, por ejemplo, una topografía singular, por un lado, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que va a causar es que aquí va a haber cambios en las rocas, ¿sí? Cuando aquí, en estos dos estratos, veíamos nada más esta capa, pues, cafecita, grisecita, ¿sí? En vez de esta otra de color más oscuro, ahora lo que estamos viendo es, si nosotros camináramos por aquí, veríamos la roca de color oscuro, luego la roca de color claro, la roca de color oscuro, la roca de color claro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un pliegue que nos está haciendo variar en la superficie el tipo de roca. Aquí en la superficie tenemos el mismo tipo de roca, pero aquí en la superficie tenemos diferentes tipos de roca. Y en el ejemplo es muy ilustrativo porque lo que nos propone es que esta roca más clara es más resistente a la erosión que esta roca oscura, ¿no? Y por ello forma altos topográficos aquí, y luego hay este valle porque esta roca resiste menos, y luego aquí esta roca resiste más, y esta roca resiste menos, y provoca estos drenajes más bien paralelos. ¿Paralelos a quién? Pues al eje del pliegue, por ejemplo. Y en esta forma tenemos estos drenajes muy paralelos, ¿no? ¿Sí? Que obedecen a los cambios de las rocas por las cuales circulan el agua, ¿sí? Y estos cambios obedecen, en este caso, a que las rocas están plegadas, ¿no? Entonces, este tipo de drenaje reticular o enrejado, ¿sí? Fíjate cómo los tributarios forman aquí, son como casi perpendiculares a la corriente principal y forman este especie de enrejado. No son unas dendritas, ¿cierto? Aquí más bien los tributarios y los canales paralelos forman esta especie de red, ¿no? Que se desarrolla en áreas en donde rocas más débiles se alternan con rocas más resistentes, ¿no? Las cuales, las corrientes principales ocupan los valles, fluyendo muy paralelas, como lo acabo de mencionar, mientras que las corrientes menores fluyen pendiente abajo, perpendicularmente a las corrientes principales. Entonces, así es como se puede formar un patrón de flujo reticular o enrejado. El siguiente patrón de drenaje se llama rectangular. Fíjate cómo son las corrientes. Cómo son las corrientes principales, cómo serían las corrientes tributarias. Y fíjate en el ejemplo que nos ponen aquí. Es un bloque de roca que trata de ilustrar la superficie, ¿no?, por la cual va a correr el agua, y nos ponen una superficie de roca muy afectada por fracturas. En este caso,
las fracturas, como lo puedes ver. Hay unas fracturas paralelas en esta dirección, hay otras que son paralelas en esta dirección, es decir, hay como una especie de cuadrícula de fracturas. Eso puede ocurrir. Hay veces que esta cuadrícula es impresionantemente a 90 grados, pero hay otras veces en las que los ángulos podrían variar. La idea es general, ¿ok? Y nos forma este tipo de drenaje muy controlado por las fracturas, porque en una fractura, ¿sí? Pues implica una zona de debilidad en las rocas donde la erosión actúa un poquito más y pues por ahí se va la corriente de agua. Las corrientes forman ángulos casi rectos o rectos entre sí. Este patrón se forma cuando el basamento está afectado por un sistema de fallas o fracturas que son aprovechadas por las corrientes. Otro sistema, otro patrón de flujo puede ser el radial. Fíjate cómo son aquí las corrientes principales, cómo son algunos tributarios. Parece que todas parten de un centro y van de forma radial, alejándose de ese centro. Es claro que esto puede obedecer pues a un promontorio cónico o un promontorio muy singular, como puede ser un volcán o cualquier montaña, en la cual las corrientes, ¿no?, bajen así, desde arriba hacia abajo, a lo largo de todo el perímetro, ¿no?, de la circunferencia de este volcán, de este cerro, ¿no? Entonces, estos flujos, desde una cima, las corrientes de agua fluyen pendiente abajo en todas las direcciones y se forma un patrón de flujo radial. Muy bien. ¿Cuál es el principal motor del ciclo hidrológico? Lo hemos discutido en los primeros capítulos de este curso de geología física y sin duda es el Sol. El Sol es el que es el motor, es la energía, es el principal motor, ¿no?, que mueve al ciclo hidrológico. Una vez que la precipitación ha caído en la superficie terrestre, ¿qué caminos podría tomar el agua? ¿Qué es la línea divisoria de agua? ¿Cuáles son los principales parámetros que determinan los patrones de drenaje de una región? Bueno, una vez que la precipitación ha caído en la superficie terrestre, realmente se abren una serie de posibilidades, ¿no? El agua podría circular en la superficie hasta el mar, podría evaporarse si se detiene en un lago, podría evaporarse ya estando en el mar, ya llegando al mar, también podría inicialmente infiltrarse al subsuelo y circular ahí. Entonces, realmente hay varios caminos que podría seguir esta agua, ¿verdad? La línea divisoria de aguas es una línea imaginaria que limita a diferentes cuencas hidrográficas. ¿Recuerda lo que es una cuenca hidrográfica? Los principales parámetros que determinan los patrones de drenaje en una región varían dependiendo del tipo de rocas que conforman el basamento. También lo pueden hacer variar la presencia de estructuras geológicas como pliegues, fallas o fracturas. Bueno, es momento de pasar a la segunda parte en la cual vamos a hablar de los factores que gobiernan el flujo de las corrientes de agua. Entonces, vamos a ello. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores que gobiernan el flujo de las corrientes de agua? Bueno, las características del flujo de las corrientes de agua y el efecto que éstas tienen en la evolución de las formas del paisaje dependen de los siguientes parámetros. El gradiente de la corriente, que es la variación en la elevación de la corriente respecto a una distancia horizontal. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, vamos a utilizar la figura para explicarlo. Vamos a ver cómo cambia el gradiente desde las zonas altas hasta las zonas más bajas, donde el flujo de agua termina en el mar, ¿no? Aquí. Entonces, primero veamos lo que nos indican. Aquí el gradiente tiene un valor muy alto, 60 metros por kilómetro.
Y acá el gradiente tiene un valor muy bajo, menor a 1 metro por cada kilómetro. Más o menos 60, menor a 1. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de aquí, de las zonas altas, en donde el gradiente es muy alto, muy empinado, como lo dicen aquí en esta palabra, steep, gradiente es algo que podríamos correlacionar con la pendiente, claramente. Bueno, aquí lo que nos dice un gradiente de 60 metros por kilómetro es que por cada kilómetro que avanza la corriente, se mueve verticalmente 60 metros. Fíjate cómo acá en el gradiente, en las zonas donde la pendiente ya no es tan empinada por acá como aquí, en las zonas bajas, en las zonas planas, aquí por cada kilómetro que la corriente avanza, se mueve, o sea, se desplaza verticalmente menos de 1 metro, ¿ok? Eso es el gradiente. Y en principio, pues a un mayor gradiente corresponde una mayor velocidad de la corriente. Aquí, en una pendiente muy empinada, en un gradiente muy empinado, la velocidad de la corriente es mayor que cuando tiene un gradiente menor. En principio así es. Otro de los factores que afectan las características del flujo es la rugosidad del canal. ¿A qué se refiere la rugosidad del canal? Pues a qué tan liso es el canal por donde va avanzando la corriente de agua. En la fotografía donde están estos personajes aquí en esta lancha haciendo como rafting, se ve que la rugosidad de este canal es bastante alta, la rugosidad tiene mucha rugosidad, esta orilla no es tan lisa, ¿sí? La rugosidad se explica como la presencia de irregularidades, como bloques de roca o fracturas, en el lecho del canal. Esa es la rugosidad del canal y afecta cómo fluye y a qué velocidad lo hace la corriente de agua. La rugosidad del canal propicia un flujo turbulento, reduciendo la velocidad de la corriente. El perímetro mojado del canal, pues es otro de los factores que gobiernan el flujo de las corrientes de agua. ¿A qué nos referimos con el perímetro mojado del canal? Pues es toda esta línea de aquí, toda esta línea de aquí. El perímetro mojado del canal es toda esta línea que estoy señalando yo aquí en este canal, y en este otro canal que es más estrecho sería esta de aquí. Es el perímetro de la sección transversal del canal en contacto con el agua. Una sección, como ya sabemos, es una rebanada. Aquí está la rebanada. El perímetro, ¿sí?, de la sección del canal que está en contacto con el agua es el que estoy siguiendo con el cursor. Y aquí ese es el perímetro mojado del canal. ¿Cuál es el perímetro mojado de este canal? Pues de aquí tiene de profundidad 1 metro, una unidad. Vamos a decir que son metros. Y aquí tiene de ancho 10 unidades. Vamos a decir que son 10 metros. ¿Cuánto es el perímetro mojado de este canal? Pues va aquí 1, más 10, 11, más este otro 1, 12, ¿no? Y de este, 2, 7, 9. ¿Quién tiene un mayor perímetro mojado de canal? Este canal de aquí. Este canal de aquí, que este. Entonces, cuando tienen la misma área, cuando la sección transversal del canal tiene una misma área, el canal con el menor perímetro mojado propicia el flujo más rápido. ¿Qué área tiene esta sección?
Pues 10 por 1. El área es 10. Aquí está, 10 unidades cuadradas. Y aquí, pues este es 2, la profundidad es 2 y el ancho del canal es 5. ¿Cuál es el área de la sección transversal? 10. 10 unidades cuadradas. O 10 metros cuadrados si nos imaginamos que las unidades son metros. Bueno, a la misma área transversal, el canal con el menor perímetro mojado propicia el flujo más rápido. Como este canal tiene el menor perímetro mojado, como lo acabamos de ver antes, pues en este canal la corriente irá más rápida. Mayor es el perímetro mojado, mayor será la resistencia al flujo ejercida por los flancos y el lecho del canal. ¿Sí? Hay más superficie ejerciendo resistencia al agua, más superficie que acá. Por lo tanto, digamos que se desacelera más en el canal de la izquierda, la velocidad, que en el canal de la derecha. ¿Ok? El tamaño del canal se mide con base en el área de la sección transversal. Acabamos de ver cuál es la sección transversal y cómo podemos calcularla, ¿sí? El caudal de la corriente. El caudal de la corriente no es otra cosa más que el volumen de agua que pasa en un segundo por una sección del canal. Entonces, ¿cómo calculamos el caudal? El caudal de la corriente. En inglés el caudal se dice discharge, como descarga. Bueno, necesitamos el área transversal del canal, que es pues la profundidad, depth en inglés, por el ancho, que aquí son 5 metros. Entonces, fíjate aquí cómo ponemos 5 metros de ancho por 2 metros de profundidad, y para calcular el caudal necesitamos la velocidad de la corriente. En este caso, la velocidad es 10 metros por segundo. Por eso aquí multiplicamos por 10 metros por segundo. Entonces, es el área transversal por la velocidad. ¿Sí? Y entonces, para este canal, tenemos un caudal de 100 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque el caudal es un volumen. Es el volumen de agua que pasa en un segundo por una sección del canal. Es por eso que para calcularlo necesitamos saber el área de dicha sección del canal, aquí, sección transversal, y multiplicarlo por la velocidad de la corriente para saber el caudal. ¿Qué otros factores gobiernan el flujo de las corrientes de agua? Bueno, ya vimos esos factores, y una forma útil de analizar el flujo de una corriente es examinando su perfil. Una sección, el perfil, ¿qué es un perfil de la corriente? Bueno, pues es una sección longitudinal de la corriente desde la cabecera a la desembocadura. La cabecera van a ser, por ejemplo, en esta figura, las zonas altas, ¿no? Esa es la cabecera. Y la desembocadura va a ser la zona más baja, ¿sí? De una corriente superficial. Entonces, la cabecera, digamos, es el origen, ¿no? Y la desembocadura es la zona más baja, donde el gradiente ya es mínimo. Ese sería como el final, digámoslo así. Si ponemos una gráfica, si ponemos eso en una gráfica, es como ir viendo a qué elevación estoy en cada punto de la corriente.
Imaginemos que el cursor aquí se para en el inicio de la corriente, en la parte más alta, ¿sí? Ahí inicia la corriente. Acá estoy en la cabecera. ¿A qué altitud estoy? Bueno, pues estoy a más de 3.000 metros de altura, casi 4.000. Bueno, grafico, pongo este punto. Y camino un poquito más abajo. Te digo esto como un ejemplo para que todos comprendamos de mejor manera qué es este perfil, ¿no? Camino un poquito hacia aguas abajo y veo la altitud, la elevación, perdón, bueno, la elevación sobre el nivel del mar, y veo aquí qué elevación tengo, 3.000 y tantos, y la grafico. Sigo caminando por el río, por la corriente de agua, y veo a qué elevación estoy. Aquí ya estoy a 3.000, a 3 kilómetros, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sigo caminando, sigo caminando, sigo caminando, y como que cada vez que, mientras yo siga caminando aguas abajo, o desde la cabecera a la desembocadura, voy a ir bajando, ¿no? Y entonces mi elevación va a ir disminuyendo hasta que en la desembocadura, cuando llego al mar, mi elevación es 0, ¿sí? La elevación son los metros que yo tengo por encima del nivel del mar, que es mi nivel de referencia, ¿no? Entonces, este perfil, usualmente en las corrientes superficiales, ¿sí?, tiene una forma cóncava, relacionada con la progresiva disminución del gradiente. Entonces, es el concepto que ya tenemos nosotros desde hace varias clases de sección, ¿sí? Pero ahora esa sección va a ser justamente por donde, no es cualquier rebanada, esa rebanada se va a ir exactamente por donde va la corriente. Ese tipo de sección se llama perfil. Fíjate cómo si yo voy caminando por aquí ya di vuelta, aquí ya volví a dar vuelta, muchas vueltas, aquí volví a dar vuelta, aquí volví a dar vuelta. Y esa es la sección que vas construyendo en esta gráfica. ¿Ok? Que quede muy, muy clarísimo. Espero haberme explicado en este concepto del perfil. Entonces, cuando tú ves el perfil de una corriente desde la cabecera hasta la desembocadura, puedes ver muy bien cómo cambia su gradiente y puedes imaginarte cómo va evolucionando al ver su perfil. Vamos a ver cómo cambian otras cosas a medida que avanzamos, ¿no? De la cabecera a la desembocadura. Fíjate, aquí headwater, esa es la cabecera, ¿sí? Y mouth es la desembocadura, es decir, headwater está aquí en las zonas altas, ¿sí? Y mouth es la desembocadura donde está el delta de esta corriente, de este río en el mar. Las zonas más altas hasta las más bajas, ¿ok? ¿Cómo va cambiando el gradiente o la pendiente, ¿no? Pues aquí es mayor y aquí es menor. Y esa gráfica es esta roja que está aquí. Al principio, en la cabecera, el gradiente es muy alto porque este eje de aquí hacia arriba aumenta. El gradiente es muy alto y mientras más me acerco hacia la desembocadura, el gradiente se minimiza, ¿sí? Vamos a ver cómo cambian otras características a medida que avanzamos desde la cabecera hasta la desembocadura. Por ejemplo, la rugosidad. La rugosidad es máxima en la cabecera y va disminuyendo hacia la desembocadura. Pues está relacionada la disminución de la rugosidad del canal, que está relacionada con el menor tamaño de las partículas. Nosotros sabemos desde nuestras clases de rocas sedimentarias que los sedimentos van a ser más gruesos cerca de la fuente y se van haciendo más finos cuando son más maduros. Bueno, pues aquí esto se va a ver reflejado en las corrientes superficiales, hablando de corrientes superficiales, pues en la rugosidad del canal. La rugosidad del canal va a ser máxima en la cabecera y va a ser mínima en la desembocadura.
Vamos a ver cómo varía otra cosa. Aquí el caudal no disminuye de la cabecera a la desembocadura. El caudal va aumentando. ¿Por qué va aumentando el caudal? Aunque disminuya el gradiente. Bueno, el incremento progresivo del caudal se da en relación con los aportes de los tributarios y también con la disminución de la rugosidad. Pero como las corrientes van teniendo más tributarios, esto le aporta mayor caudal a la corriente y entonces el caudal va aumentando desde la cabecera hasta la desembocadura. ¿Qué otra cosa va aumentando? Pues el tamaño del canal. El tamaño del canal va aumentando desde la cabecera hasta la desembocadura. Pues sí, porque tiene que acomodar un mayor caudal. Hay más agua. El río cada vez trae más agua porque los tributarios le están dando mucho mayor volumen y la corriente, mientras más se acerca a la desembocadura, trae más agua y el canal tiene que ser más grande. Finalmente, ¿qué otra cosa podemos ver cómo varía? Pues la velocidad. La velocidad va aumentando desde la cabecera hasta la desembocadura. Hay un aumento progresivo de la velocidad relacionada con el incremento, 1, en el tamaño del caudal y 2, con la disminución de la rugosidad. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Vamos a ver. ¿Cuáles son los principales parámetros que gobiernan la velocidad de una corriente? ¿Qué es el perfil longitudinal de un río o de una corriente superficial? Describe cómo cambian las características del flujo de una corriente desde la cabecera a la desembocadura. Bueno, los principales parámetros que gobiernan la velocidad de la corriente son el gradiente, la rugosidad del canal, el perímetro mojado del canal, el tamaño del canal y el caudal. Una sección longitudinal, el perfil es una sección longitudinal de la corriente desde la cabecera hasta la desembocadura. ¿Ok? Ese es un perfil. Describe cómo cambian las corrientes. Ya lo leí, ¿eso? Bueno, pues desde la cabecera a la desembocadura incrementa el caudal, disminuye la rugosidad, incrementa el tamaño del canal y aumenta la velocidad de la corriente. Más preguntas. Bueno, vamos, ese fue el control de conceptos y luego nos vamos al concept test. Aquí, en este mapita de aquí, nos ponen los 10 ríos más grandes, ¿no? En el planeta, de acuerdo a su, ¿esto qué es? Caudal. Y entonces ahí pueden checar los ríos, los 10 ríos más caudalosos del planeta. Bueno, probemos nuestros conocimientos una vez más con el concept test. Leamos las preguntas. El diagrama ilustra la confluencia de dos corrientes A y B para formar C. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta? La velocidad de C es mayor que la de A o B. El caudal de C es mayor que el de A o B. El gradiente de C es menor que el de A o B. Piensen en las respuestas. Vamos a leer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el caudal de una corriente que fluye a una velocidad tal en un canal que tiene un área transversal tal y una longitud tal?
hay que calcular un caudal, ¿no? Entonces necesitamos una ecuación del caudal. La ecuación del caudal, como lo indica esta figura, que ocupa el ancho y la profundidad del canal, que nos daría el área transversal del canal, y también necesitamos otro dato, el cual es la velocidad de la corriente. No nos sirve la longitud del canal, aunque aquí nos dan el dato, ¿sí? Como adelanto. Entonces al final solamente tenemos que llenar una ecuación de números para responder esta pregunta. Y la última dice, el canal de una corriente de agua se ha ensanchado por efecto de la erosión. Es decir, este ancho, ¿no?, se ha hecho más grande, ¿sí? Pero el caudal se ha mantenido constante. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta? Entonces yo creo que analizando la ecuación que nos da el caudal, podremos contestar esta última pregunta. Bueno, vamos a analizar la primera. De nuestras diapositivas anteriores, vimos cómo varía la velocidad, el caudal y el gradiente a medida que avanzamos desde la cabecera hasta la desembocadura. Yo te preguntaría, ¿quién está más cerca de la cabecera y quién está más cerca de la desembocadura? ¿A, B o C? Entendemos por la pregunta que A y B son tributarios que confluyen para formar la corriente principal C, ¿no? Que sigue avanzando. Entonces C, ¿sí?, ya está más avanzada hacia la desembocadura que A y B. ¿Y cómo avanza? Por ejemplo, ¿cómo avanza? ¿Cómo varía la velocidad de la corriente? ¿Cómo varía el gradiente? ¿Y cómo varía su caudal? Pues bueno, mira, de la cabecera a la desembocadura hay un aumento progresivo de la velocidad. Hay un aumento progresivo del caudal, ¿sí? Y hay un aumento progresivo y hay una disminución progresiva del gradiente, ¿ok? Entonces, cuando llegamos a nuestro concept test, pues podemos contestar que podemos ver las opciones y nos dice, la velocidad de C es mayor que la de A o B. Pues sí, porque la velocidad va aumentando conforme nos acercamos hacia la desembocadura. El caudal de C es mayor que el caudal de A o B. Pues sí, porque el caudal va aumentando, ayudado por los tributarios, a medida que nos acercamos a la desembocadura. ¿Y el gradiente de C es menor que el de A o B? Pues sí, porque el gradiente va progresivamente disminuyendo mientras nos acercamos a la desembocadura. Entonces, señoras y señores, todas las opciones son correctas. Analicemos la segunda pregunta. La ecuación del caudal está dada por la multiplicación del ancho del canal, por la profundidad del canal, por la velocidad de flujo. Si multiplicamos el ancho por profundidad, tenemos el área. Entonces podemos simplificar el caudal a decir es el área transversal del canal por la velocidad de flujo, que son los dos datos que nos dan. Nos dan el área, 60 metros cuadrados, y nos dan la velocidad, 5 metros por segundo. Este dato de la longitud del canal sobra. Al multiplicar 60 por 5, vemos que el caudal, como las unidades están todas muy bien concordantes, o sea, aquí metros con metros, todo, el resultado nos da metros cúbicos por segundo y 300 metros cúbicos por segundo es el caudal de esta corriente. En la siguiente pregunta nos dicen que el canal se ha ensanchado, pero que el caudal ha permanecido constante. Es decir, que este caudal permanece constante, pero que este número, esta dimensión de aquí, ha aumentado también, ¿sí? Pero este se ha mantenido constante. Entonces, ¿cómo tuvieron que haber variado estos? Bueno, cuando ensanchamos el canal, hacemos más grande el perímetro mojado del canal, lo cual implica que la velocidad debe disminuir. Entonces esta velocidad disminuye. Este de aquí aumenta.
y este permanece constante. Entonces, ¿qué le tiene que pasar a la profundidad para mantener constante el caudal si este disminuyó? Pues la profundidad tendrá que aumentar. Entonces, la opción que tenemos que encontrar aquí, en la última pregunta, es una en la que la profundidad aumente y la velocidad disminuya. Y la única opción posible que en la lista de ahí es la C, en la que la profundidad del canal ha incrementado y la velocidad de la corriente ha disminuido. Entonces, así hemos controlado nuestros conceptos y hecho un pequeñito examen de lo que ya hemos visto hasta ahora. Muy bien, vamos a continuar. ¿A qué nos referimos con esto de el trabajo geológico de las corrientes de agua? Pues a todo lo que van haciendo estas corrientes de agua desde la cabecera hasta la desembocadura. Entonces, con base en el proceso geológico dominante, los sistemas fluviales se dividen en 3 zonas. Los sistemas fluviales son los sistemas de aguas, de corrientes de aguas superficiales. Entonces, en la zona de erosión domina el proceso geológico de la erosión. En la zona de la erosión, que está en la primera parte, en la zona de la cabecera, ¿sí? Aquí la meteorización de las rocas de la cabecera produce la mayor parte del sedimento que es desplazado corriente abajo a través de movimientos en masa y pequeños arroyos de montaña. Cantidades significativas de sedimento se producen también conforme la corriente va excavando su canal. Entonces, la zona de erosión es esta, es la zona de mayor altitud, es el inicio de las corrientes, es la zona de cabecera. Aquí las corrientes fluyen hacia abajo a gran velocidad por laderas muy empinadas, cortando valles en forma de V, muy apretados, ¿no? Y aquí en esta zona ocurren, por ejemplo, cascadas y rápidos, ¿no? En los ríos, en esta zona, en la zona de erosión. En la zona de transporte, el proceso geológico que domina, pues es el transporte de sedimento. El sedimento confluye en la parte principal que lo transporta hacia la desembocadura. Entonces, en la zona 2 o en la zona que aquí le ponen de transferencia o en la zona de transporte, ¿sí? Aquí las corrientes se encuentran a elevaciones menores, ¿no? Y los tributarios se van juntando en una corriente mayor, ¿no? Que es más ancha, ¿no? Los valles se ensanchan, ya no son valles en forma de V, de UV, sino de, si quieres, de U o más anchos, porque coalescen todos los tributarios y los ríos apenas comienzan a formar meandros. En la zona de depósito, el proceso geológico dominante, pues es el depósito, ¿sí? Y aquí, cuando el río alcanza el océano, reduce bruscamente su velocidad y pierde la energía necesaria para el transporte. Parte del sedimento se acumula en la desembocadura y el sedimento más fino puede ser transportado por las corrientes oceánicas para depositarse en el fondo del mar. Entonces, aquí en las zonas con las elevaciones más bajas y el gradiente más bajo, ¿no? El río forma meandros, ¿no? En esta planicie, en esta parte plana del terreno, ¿no? Y en la boca, en la desembocadura, el río puede, digamos, separarse, dividirse en muchos canales que corren a través del delta, ¿no? Extendiéndose hasta el océano, ¿no?
Entonces esta planicie costera y el delta están hechos de sedimentos de río, ¿no? De sedimentos que trajo el río desde acá. Entonces aquí está la zona en donde domina el depósito, ¿sí? Aunque dominen en una zona específica, los procesos de erosión, transporte y depósito del sedimento ocurren a lo largo de todo el perfil. ¿Recuerdan el perfil? Entonces, aquí domina la erosión, pero eso no quiere decir que no haya un poco de transporte y un poco de depósito. Aquí domina el transporte, pero eso no quiere decir que no haya un poco de erosión o de depósito. Y aquí domina el depósito, pero eso no quiere decir que haya un poco de erosión y también de transporte. Ahora, ¿cómo excavan las corrientes su canal, ¿no? Bueno, pues lo hacen mediante 3 procesos erosivos principales. El primero es el proceso de extracción o la remoción de bloques del lecho del canal. El otro es la abrasión, que es el bombardeo del lecho y de los flancos del canal por parte de las partículas transportadas por la corriente. Y la corrosión, que es el proceso de disolución gradual de las rocas por parte del agua. Es decir, las corrientes van excavando su canal en el lecho rocoso, van excavando todo este canal, como en el ejemplo de esta fotografía del Gran Cañón. O sea, la corriente del agua fue excavando todo este cañón aquí a lo largo del tiempo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, por medio de estos 3 procesos erosivos principales, ¿sí? Entonces, de plano, la remoción de bloques por parte de las corrientes se llama extracción, ¿sí? Y cuando ya voy transportando muchos sedimentos, muchos bloques, sobre todo partículas muy grandes, estas van, digamos, bombardeando el piso y las paredes del canal y lo van abrasionando, lo van destruyendo por medio de este proceso, el proceso de abrasión. Y la corrosión es cuando el agua no solo destruye a las rocas, provocando la extracción y la abrasión, sino que las diluye, ¿sí? Y eso es el proceso de corrosión. Y entonces el agua se lleva parte de la roca disuelta en ella, ¿no? Esto nos lleva a temas que ya hemos tocado antes en los temas de rocas sedimentarias, pero nos lleva a ver aquí cómo las corrientes pueden transportar el sedimento. Y lo pueden hacer de 3 maneras, ¿sí? Como carga disuelta, como carga suspendida o como carga de fondo, ¿sí? Aquí, en la carga disuelta, pues va disuelta, digamos que no la vemos, va disuelta en el agua y ahí va la corriente avanzando y tiene una cierta carga disuelta, ¿sí? La carga suspendida pues va flotando en la corriente de agua, va en suspensión, digamos, ¿no? ¿Dónde está esa carga suspendida? Pues la carga suspendida está en la parte superior de la corriente. La carga suspendida está hecha de limo y arcilla y de las partículas más finas que se mantienen en suspensión flotando en la parte superior, ¿sí?, de la corriente. Y la carga de fondo es aquella que se ubica más bien concentrada en la parte del fondo del canal. Fíjate, aquí está la carga de fondo. Esta carga está en la parte inferior de la corriente y está compuesta de arena y grava. Pues sí, la arena y la grava son más pesadas, no pueden ir suspendidas y más bien van dando vueltas, se van deslizando, de repente van brincando, así cuando la velocidad lo permite, y así se van transportando.
como carga de fondo, ¿ok? La carga disuelta, ¿de qué se trata? Se trata de iones derivados de la disolución y la hidrólisis de rocas preexistentes. Es decir, es el producto de la corrosión y después, pues estos iones van disueltos. En otros capítulos ya hemos hablado, por ejemplo, de la hidrólisis, cuando hablamos de meteorización. Entonces, estos conceptos ya no son tan nuevos para ustedes. La carga suspendida, pues la podemos ver aquí en esta fotografía de este río. Es un muy buen ejemplo. ¿De qué color se ve ese río? Se ve café, se ve como, no se ve como color, digamos, de agua transparente o azul, ¿no? Se ve café porque se ve como lodoso. Pues sí, tiene una apariencia lodosa por todo el sedimento en suspensión fino, como arcillas y limo, que lleva en suspensión. Este río va transportando una buena carga de sedimentos suspendidos en suspensión, ¿sí? La carga de fondo. Bueno, la carga de fondo es esta que está aquí abajo, avanzando, pues arrastrándose, saltando como puede, ¿ok? En esta gráfica de aquí nos muestran el concepto de la velocidad de asentamiento. Es decir, antes de explicarla así como que un poquito a detalle, imaginemos que somos una arcilla que va en suspensión ahí en una corriente de agua. Y la corriente va a cierta velocidad. ¿Qué velocidad tendría que tener esta corriente para que la arcilla alcance a depositarse? Pues casi que la corriente se debería de casi detener para que la arcilla ya no se siga transportando y se asiente. ¿Qué me dices si eres una arena, un fragmento de arena, o eres un enorme bloque que está en la corriente? ¿Qué velocidad tiene que tener una corriente para que un cierto tamaño de partícula, una partícula de cierto tamaño, logre asentarse? Es claro que mientras más grande, más gruesa sea la partícula, ¿sí? Se necesitaría, por ejemplo, para transportarla, se necesitaría una velocidad muchísimo mayor para andar moviendo bloques grandes que la que se necesita para ¿sabes? Para transportar, para mover sedimentos más finos. Y entonces podemos empezar a comprender, a entender el concepto de la velocidad de asentamiento. Si yo voy aquí en este eje de la vertical, está la velocidad de flujo en centímetros por segundo. Y aquí abajo está el tamaño de la partícula, empezando desde arcilla, limo, arena, hasta material muy grueso, ¿ok? Y está dado en milímetros. Y aquí la curva roja es la velocidad de asentamiento, ¿sí? La velocidad de asentamiento, si la velocidad del flujo es mayor a la velocidad de asentamiento, eso quiere decir que voy a poder arrastrar el sedimento y lo voy a poder transportar. Es por eso que el transporte se ubica por encima de la velocidad de asentamiento. Pero si mis condiciones están por debajo de la velocidad de asentamiento, ¿sí? Pues el sedimento se va a depositar, Analicemos un poco. ¿Qué pasa si tenemos un material muy grueso? Bueno, si queremos transportar un sedimento muy grueso, por ejemplo, de 10 milímetros, tendríamos que superar la velocidad de asentamiento, es decir, tendríamos que estar en una corriente que se mueve a velocidades mayores a 50 o 100 centímetros por segundo, porque para ese tamaño, si la velocidad fuera menor, el sedimento grueso se depositaría y a grandes velocidades de la corriente se transportaría. Es claro que la velocidad de asentamiento es menor para partículas más finas. El limo.
Si quiero asentar o depositar el limo, la corriente tendría que ir muy lenta, a 0.2 centímetros por segundo. Sin embargo, si yo quiero transportar el limo, lo único que tengo que hacer es ir moviéndome a una velocidad pues ya mínimo de 0.3, 0.4, 0.5 centímetros por segundo, y a esa velocidad una partícula de ese tamaño muy fina se va a transportar. Entonces, cuanto menor sea la velocidad de asentamiento de alguna partícula, ¿sí? Y mayor la velocidad de la corriente, entonces dichas partículas permanecerán por más tiempo en suspensión y por lo tanto serán más lejos transportadas, serán transportadas a mayor distancia. Espero haberme explicado en el concepto de velocidad de asentamiento. Entonces, repasemos. Cuando la velocidad, o puntualicemos, ¿cuándo ocurre el depósito? ¿Sí? Bueno, el depósito ocurre cuando la velocidad de una corriente de agua es menor que la velocidad de asentamiento de las partículas que está transportando. Y en ese momento ocurre el depósito. Vamos a hablar de depósitos. El sedimento depositado por las corrientes de agua superficiales, el sedimento que depositan los sistemas fluviales, ¿sí? El sedimento depositado por las corrientes de agua superficiales se denomina, es un término genérico, aluvión. Vamos a ver diferentes tipos de aluviones. El depósito de sedimento puede ocurrir dentro del canal, fuera del canal, en el valle adyacente a él, o en el delta, en la desembocadura del río. Vamos a ver cada uno de estos casos de forma individual. ¿Qué pasa cuando el sedimento se deposita adentro del canal? Bueno, adentro del canal, cuando fluyen en regiones planas, las corrientes forman unas amplias curvas denominadas meandros. Son estas curvas, esos son los meandros. Aquí hay un meandro, aquí hay otro meandro. Analicemos cómo varía la velocidad a la hora de dar la vuelta en el meandro. Para eso hemos hecho 3 secciones. La sección A', la sección B', B', y la sección C', C', que aquí están. Y las zonas de máxima velocidad nos las ponen con la zona más azul. Fíjate, zona más azul, zona más azul. Cuando aquí viene la velocidad aquí, tun, 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 y da la vuelta, ¿sí? Esta inercia, ¿sí?, provoca que la velocidad máxima se concentra en la orilla de la vuelta, ¿sí? Y en la zona de acá, la velocidad de la corriente es más lenta, ¿sí? Aquí, en la zona de velocidad más lenta, aquí está. Cuando voy en un canal más o menos que tiene una dirección sin curvas, en esta parte, pues la máxima velocidad está en medio. Pero cuando da la vuelta, esta corriente de agua, la velocidad máxima ocurre aquí, en este punto extremo más cercano al punto C, y la velocidad más lenta se concentra en esta parte de la vuelta, en la parte más cercana a C'. ¿Estamos de acuerdo? Estas variaciones en la velocidad de la corriente en correspondencia de los meandros generan procesos de erosión y depósito en flancos opuestos del canal. Entonces, antes de ver esa otra figura, podemos ver si aquí la velocidad es máxima y aquí la velocidad es mínima, ¿dónde creen que ocurra más depósito? Pues el depósito, ¿cuándo ocurre? El depósito ocurre cuando la velocidad de una corriente de agua es menor
que la velocidad de asentamiento de las partículas. Aquí hay una zona en el canal en el que la velocidad de la corriente es mínima y aquí hay otra zona en la que es máxima. Si aquí la velocidad es mínima, probablemente la velocidad de la corriente ha disminuido por debajo de la velocidad de asentamiento de alguna de las partículas que esté transportando y dichas partículas entonces se van a depositar. Es por eso entonces que el depósito, ¿sí?, ocurre en estas zonas donde hay poca velocidad y la erosión ocurre en estas zonas donde hay mayor velocidad. El depósito que se forma en estas zonas se llaman barreras o barras de meandro. Estas barras. Fíjate, aquí nos están poniendo un meandro y aquí el agua fluye hacia acá a la derecha. Es decir, ¿dónde va a estar la mayor velocidad? En esta zona de acá. Y la menor velocidad va a estar aquí. Esta va a ser la zona de depósito donde van a ocurrir el depósito de la barra de meandro, que deposita material grueso como grava y arena, ¿sí? Y en esta zona de acá, más bien voy a estar erosionando, ¿sí? Aquí por eso te ponen las barras, aquí la erosión, y acá en lados opuestos del canal, aquí hay erosión ahora, y aquí hay depósito de una barra de canal. ¿Qué pasa cuando el depósito ocurre fuera del canal, o sea, en el valle adyacente al canal? Bueno, lo podemos ver en esta secuencia de eventos. Analicemos el primer punto de la caricatura. Cuando un río que fluye en un valle ancho se desborda, ¿sí?, aquí ya pusimos este río desbordado, entonces va a empezar a llevar su sedimento fuera del canal, ¿sí? La fracción más gruesa de la carga suspendida se deposita en las orillas del canal, mientras que el sedimento más fino se distribuye y se asienta en las zonas aledañas. Es decir, cuando esto se desborde, el sedimento más grueso se va a depositar aquí, justo en el borde del canal, y lo que siga avanzando más hacia afuera va a depositar sedimentos más finos, ¿sí? Si después que pase este desbordamiento del canal, después de que pase, ¿sí?, pues de que se restablezca, digamos, la corriente normal, va a dejar aquí un montículo de sedimento más grueso. Imaginemos que vuelve otra vez a desbordarse el río, ¿sí? Vuelve a pasar lo mismo. Ahora necesitaría elevarse más por un momento para desbordarse, sí, pero aquí cerca de la orilla del canal va a depositar el material más grueso y mientras más se va desbordando hacia los lados, aquí va a depositar el sedimento más fino. Una repetición de estos eventos de desbordamiento de los ríos causado por inundaciones, vamos a ver las inundaciones en la última parte de esta clase, ¿sí?, pues forma estos como barreras o presas naturales o montículos naturales que se llaman levees. La traducción más atinada que puedes tener es como esta que dice aquí, como diques o presas, como barreras, ¿sí?, justo a la orilla del canal. Y lo que está acá, lo que está más alejado del canal, se llama planicie de inundación. Entonces, esta distribución heterogénea del material produce con el tiempo unos diques naturales en las orillas del canal y unos depósitos extremadamente planos en los alrededores, denominados llanuras de inundación, o en inglés, floodplain. Entonces, levees o diques o montículos bordeando el canal y alrededor todo eso que se desbordó, ¿sí?, depositó sedimento en lo que se llama la planicie de inundación. ¿Ok?
Bueno, ahora vamos a cuando el depósito ocurre en la desembocadura del río, ¿sí? En el delta del río. Fíjate cómo aquí está este río. ¿Qué río es este, compañeras y compañeros? ¿Qué río es este? Viene por aquí y ¡pum! Desborda aquí en este delta, en esta desembocadura. Aquí está este delta otra vez de este río. ¿Cómo va el río Nilo? Viene por aquí y desemboca en este magnífico delta, ¿no? O aquí el río Mississippi, cómo va corriendo por aquí hasta que tiene este delta aquí donde desemboca, ¿ok? Cuando una corriente entra en las aguas de un lago, mar u océano, reduce bruscamente su velocidad. ¿Y qué pasa cuando se reduce la velocidad? Ocurre el depósito, ¿sí? Generando un depósito denominado delta. El tamaño, forma y estructura del delta dependen de factores como la cantidad de sedimento depositado, la configuración de la línea de costa o la fuerza de las olas y corrientes marinas. Es decir, el ambiente de depósito de un delta es un ambiente bastante complicado. Hay muchos factores que influyen en cómo se depositan los sedimentos ahí. Pero bueno, aquí es donde el sedimento, la sedimentación, el depósito ocurre en la desembocadura del río. Vamos a ver cómo vamos. Fíjense aquí en esta foto cómo se ven en este río que tiene unos meandros espectaculares. Fíjate cómo tienen estos meandros espectaculares, súper bonitos. Hay veces que cuando los meandros tienen esta forma súper apretada, de repente esta corriente de aquí, en vez de darse toda la vuelta por aquí, prefiere mejor cortar, le cierra por aquí y entonces ya sigue su camino por acá y deja abandonado estos que se llaman lagos asociados a estos meandros. Y fíjate cómo aquí hay unos, mira, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay uno, mira, aquí hay uno que se ve que esta corriente antes daba la vuelta así, pero ya dijo, no, mejor ya me voy aquí. Son como meandros abortados. Y fíjate cómo en esta corriente de aquí, aquí se ve un tributario, mira, aquí se ve un tributario. En esta cuenca hidrológica de aquí, ¿sí? Se ven meandros abortados que forman estos pequeños lagos en forma de media luna. Y a todo esto, todo lo que rodea aquí, eso es la planicie de inundación, ¿no? Estos ambientes fluviales son fascinantes de estudiar, ¿no? ¿Mediante cuáles procesos erosivos las corrientes excavan su canal? Bueno, mediante la extracción, la abrasión y la corrosión. ¿En qué manera las corrientes de agua transportan la carga de sedimento? Bueno, pues lo hacen como carga disuelta, carga suspendida o carga de fondo. ¿En qué condiciones ocurre el depósito del sedimento por parte de las corrientes de agua? Bueno, pues cuando la velocidad de una corriente de agua es menor que la velocidad de asentamiento de las partículas que transporta, ocurre el proceso de depósito. Muy bien. Bueno, describe los principales tipos de depósitos fluviales. Bueno, estarán las barras de meandro, los levís y las llanuras de inundación y los deltas. Ya no los describo justo ahora porque es justo los que acabamos de describir, ¿no? Entonces, eso te tocaría a ti practicarlo. Bueno, estamos a punto de pasar a la sección final de esta clase. Muy bien, y en la recta final de esta clase hablemos de inundaciones y cómo controlarlas. Las inundaciones son eventos en los cuales un río desborda de su cauce, cubriendo las tierras aledañas y provocando daños catastróficos a la población que reside en esas áreas de esta destrucción que causó esta inundación.
los daños, sobre todo, a lo mejor destrucción no es la palabra, pero los daños que provoca. Y que a lo mejor sí se destruyen algunas cosas, ¿no? Por lo general, las inundaciones ocurren cuando la cantidad de agua en la superficie terrestre excede el volumen de agua que puede ser transportado en los canales de las corrientes y que puede ser absorbido por el suelo aledaño. Es decir, si en la superficie terrestre ya no alcanzan los canales o lo que absorben los suelos para contener agua, entonces ocurre una inundación porque ya no hay ningún lugar a donde esa agua pueda fluir y estar, ¿no? Entonces ocurren las inundaciones. ¿Qué provoca las inundaciones? Bueno, dos factores principales. Precipitación en exceso, que llueva muchísimo, ¿sí? En condiciones normales, parte de la lluvia se infiltra en el suelo, donde puede ser usada por plantas o se integra al sistema de aguas subterráneas, que es de lo que vamos a hablar en nuestro último capítulo. Sin embargo, el suelo puede sobresaturarse de agua y el agua en exceso se incorpora a las corrientes, ¿no?, de los canales y estas entonces incrementan su caudal. El desenlace final, pues obviamente es que estas también se desborden, ¿no?, creando las condiciones para que ocurra una inundación. El ejemplo de aquí es el ejemplo de la inundación que ocurrió asociada al río Mississippi en 1993. La inundación, pues afectó una superficie de 44,000 kilómetros cuadrados. Vamos a estudiar un poquito las figuras porque sí que es muy interesante, pues, observar qué pasó ahí. En la gráfica de aquí dice rain y dice centímetros, es decir, son los centímetros de lluvia acumulados en los diferentes meses del año. Entonces es un histograma. Ahora, el histograma de color verde es un promedio de los centímetros de lluvia que cayeron en enero, en febrero, en marzo, abril, hasta julio, pero es un promedio de lo que cayó en esos meses entre 1961 y 1992. Pero ¿qué pasó en 1993? Pues pasó lo de los cuadros azules, ¿sí?, lo de las barras azules. Es decir, en 1993 empezó a llover más o menos igual en enero y febrero que lo que había llovido desde 1961 hasta 1992 en esos meses, pero a partir de marzo empezó a llover más de lo normal, abril llovió poquito más de lo normal, aún así, digamos, sobrellevable tal vez. En mayo, fíjate, ya empezó el verano y esto empezó a llover demasiado. En julio, ve cuántos órdenes de magnitud, 1, 2, 3, más de 3 veces, o sea, llovió en comparación con el promedio, ¿sí? Esto provocó una catástrofe, ¿sí? Entonces, en la gráfica de la derecha, bueno, en este mapa, es un mapa, ¿no? Aquí, de aquí a acá hay 50 kilómetros. Aquí el río Mississippi los tributarios del río Mississippi. El río Mississippi son estos canales en blanco. Y aquí hay algunas divisiones de los estados de Estados Unidos. Entonces aquí está Iowa y aquí hay algunos nombres de algunas ciudades, etcétera, ¿sí? Y esto de aquí son unas curvas de nivel y estos números de aquí indican los centímetros de lluvia que hubo en una sola tormenta entre julio 4 y julio 5 del año 1993. O sea, una tormenta, un día, 2 días de este mes, ¿no? En esos 2 días se acumularon 15 centímetros de lluvia aquí en esta zona, ¿sí? Y en estas zonas más bien 12,5 y en estas zonas 10 y en estas zonas 7,5. Es decir,
todas estas partes de los canales tributarios del río Mississippi se desbordaron también pero toda en esta zona, ¿sí? Se acumularon 15 centímetros de agua de lluvia. Cuando ponemos el mapa regional de Estados Unidos, ¿qué vemos? Bueno, el río Mississippi es este río blanco, aquí que está en color blanco aquí, ¿sí? Y todo esto en gris oscurito, ¿sí? ¿Sí? Es el área de que estuvo afectada por la inundación. Aquí está la región afectada por la inundación de esto. Ve cuántos estados de Estados Unidos afectó la inundación, ¿sí? Es increíble, ¿sí? Esto es incontrolable, incontrolable. Lo único que podemos hacer ante esto es tener una capacidad de reacción, porque ¿cómo vas a controlar esto? Cuando está sucediendo, nadie puede detener la lluvia, ¿sí? La inundación afectó 44,000 kilómetros cuadrados. Esta parte roja de aquí, esta línea roja, es la que delimita, ¿sí?, la cuenca hidrológica del Mississippi, que es una cuenca gigantesca, pues, y todos los tributarios que tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está ese ejemplo, ¿no? Como una precipitación en exceso, lluvia en exceso, puede provocar una inundación. Otra cosa que puede provocar una inundación es la actividad humana, porque la construcción de ciudades, ¿no?, impermeabiliza el suelo. Entonces, esta impermeabilización disminuye qué tanta agua puede infiltrarse al subsuelo, ¿sí? Y entonces esta agua, en vez de infiltrarse al subsuelo, se va directo a las corrientes, desbordándola y provocando inundaciones, ¿no? Entonces, esto fomenta la escorrentía y el relleno rápido de los canales. Asimismo, la edificación sobre sedimento comprimible, acompañada por una intensa extracción de agua subterránea, provocan compactación y subsidencia. Bueno, de eso hablaremos en el capítulo que sigue, pero es claro que poner algo impermeable, ¿sí?, va a impedir la infiltración de agua al subsuelo y va a hacer que esta agua, en vez de infiltrarse, vaya a dar a un canal, lo desborde potencialmente y eso provoque una inundación, ¿sí? Entonces, ¿cómo controlar las inundaciones? Para poder llevar a cabo una buena planeación del uso del suelo en las cuencas hidrográficas, es necesario conocer con qué frecuencia ocurren las inundaciones y cuál es su magnitud. Las inundaciones van a ocurrir, no podemos evitar que llueva. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar preparados como sociedad, ¿no? Y saber en qué lugares construir, en qué lugares hacer nuestras edificaciones, hacer decisiones en cuanto a nuestro uso de suelo, ¿sí?, sobre todo cuando estamos en cuencas hidrográficas, ¿sí?, y también tener cierta capacidad de reacción, ¿no?, ante la inundación. Entonces, para ello es necesario saber con qué frecuencia ocurren las inundaciones y cuál es su magnitud. Entonces, necesitamos conocer el intervalo de recurrencia de una inundación, que es una estimación de la frecuencia con la que se espera que ocurra una inundación de un tamaño determinado. Hay algo que se denomina, por ejemplo, inundación de 25 años, para referirse a que existe el 4% de probabilidad de que una inundación de ese tamaño ocurra en un año. De una manera análoga, una inundación de 100 años corresponde con un evento del cual existe una probabilidad de 1% de que una inundación de ese tamaño ocurra en un año. Independientemente de que estos términos de inundación de 25 años o inundación de 100 años sean confusos o no, esto va a quedar muchísimo más claro cuando veamos las gráficas siguientes y las discusiones siguientes. Entonces, para calcular el intervalo de recurrencia de una inundación,
es necesario contar con un registro temporal de las variaciones en el nivel y en el caudal de las corrientes, mínimo algunas décadas, ¿no? Es decir, hay que estar midiendo, ¿no?, cosas, parámetros en el campo, en el canal, en el río, ¿sí? ¿Cuál es su caudal? Necesitamos calcularlo, y también el nivel, la profundidad que lleva, y necesitamos monitorear en todos los meses del año durante varios años, ¿no? Para poder ver cómo varía, ¿sí?, la recurrencia de las inundaciones, ¿no?, asociadas a un caudal en particular. Por lo general, existe una relación inversa entre la magnitud de una inundación y la frecuencia con la que ocurre. Es decir, una inundación súper voluminosa de una magnitud gigantesca, ¿sí?, es muy poco frecuente, ¿sí? Sin embargo, inundaciones más pequeñas de magnitudes menores son más frecuentes, ¿sí? Y eso lo podemos aquí ver en esta gráfica. En el eje horizontal se presentan dos escalas. La primera es el intervalo de recurrencia en años, es decir, que va a ocurrir una inundación cada año, cada 2 años, cada 3 años, cada 4, cada 5, cada 10 años, cada 20, 30, 40, 50, cada 100 años. Y la otra escala, la que está en porcentaje, indica la probabilidad de ocurrencia de una inundación en un año dado. Es decir, para un intervalo de recurrencia de 100, o sea, de que cada 100 años hay una inundación de esa magnitud, pues quiere decir que hay un porcentaje muy bajo de 1% de que una inundación de esa magnitud ocurra en un año dado. Es decir, entonces, ¿qué es lo que dicen los datos después de mediciones a lo largo de varias décadas? Pues que, por ejemplo, inundaciones, aquí en el eje vertical dice la máxima descarga, el máximo caudal, ¿sí?, en pies cúbicos por segundo. Estas son unidades de caudal, aunque sean pies cúbicos por segundo, de aquí a acá aumenta el caudal. Y si aumenta mucho el caudal hasta desbordar un canal, pues ocurre en una inundación. Entonces, cuando hay los caudales altísimos, ¿sí?, de 1000 pies cúbicos por segundo, ¿sí?, que provocan inundaciones de magnitudes severas, bueno, esas inundaciones de altos caudales ocurren, ¿sí?, cada 50 años, ¿no? O en un año existe una probabilidad de 2% que ocurran. Pero inundaciones con caudales menores, por ejemplo, 400 pies cúbicos por segundo, ¿sí?, cuando estas causan inundaciones, estos caudales, bueno, pues ese tipo de inundaciones van a ocurrir más o menos cada 3 años. Cada 3 años, o en un año va a haber un 30% de probabilidad de que ocurran ese tipo de inundaciones, ¿no? Entonces, esto se hace para una cuenca hidrológica determinada. O sea, la gráfica de aquí, ¿sí?, se hace para cada región, ¿no? Entonces, tú estás monitoreando ríos importantes, ¿no?, para poder modelar su comportamiento. ¿Por qué digo modelar? Porque una vez que ya tienes la tendencia de esta gráfica, puedes extrapolar, ¿sí?, extrapolar datos que a lo mejor no has tenido la oportunidad de medir, pero que el comportamiento matemático de los datos te permite extrapolarlo, y entonces puedes predecir la probabilidad de que ocurra una inundación, ¿sí?, de magnitudes gigantescas, ¿no? Se puede calcular la probabilidad de que ocurran inundaciones de tamaño mayor respecto a las que han ocurrido históricamente, ¿no? A lo mejor tu registro histórico son todos los puntos verdes, pero tal vez podrías extrapolarlo hasta aquí para saber qué tan probable puede ser en un año dado que tengas una inundación
de magnitudes muchísimo mayores a las que ya ha habido, ¿no? Y eso te permite prevenir y tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hacemos este control de las inundaciones? Bueno, el control de las inundaciones puede llevarse a cabo de dos formas. Una es, o sea, un acercamiento, una forma es antes de que ocurra la inundación, es decir, estar preparados desde antes para poder controlarla y probablemente evitarla. Y otra es en cómo vamos a reaccionar a una inundación que no pudimos controlar, que ya se dio, ¿sí? Ya se inundó todo, ¿cómo vamos a responder a ello? Bueno, entonces una de estas dos formas es la prevención, ¿sí? Esto es con lo que intentamos evitarla. Para evitarla, se pueden construir diques o muros de contención en las orillas de un canal, de una corriente, de un río, para con esta barrera tratar de adelantarnos un poco. Mira, ya sabemos que eventualmente este nivel va a subir cuando llueva mucho, pero si le ponemos estas barreras, que también les ponen levis, aquí también se llaman levis, pero esos serían levis artificiales, ¿sí? Vamos a lograr que a lo mejor no se desborde o se desborde menos, ¿sí? Entonces, estos levis o estos diques o estos muros de contención, ¿sí? Pues intentan eso, intentan un poco más o menos no evitar que la corriente aumente su nivel, pero sí que se desborde muchísima agua, ¿sí? La otra es la construcción de aliviaderos de crecidas de agua que desvían parte del caudal lejos de zonas pobladas. Es decir, hacerle un libramiento, ¿sí? Al río. Y entonces, si tienes un río que pasa en medio de una ciudad, como aquí en la ciudad de Winnipeg, pues antes de que el río pase por la ciudad, le haces un libramiento, como este floodway, ¿sí? Aquí. Entonces, cuando el río trae mucha agua, desvías un poco de esa agua para acá, a que libere la ciudad, y luego la vuelves a integrar a su corriente natural. Y entonces eso podría provocar que ninguno de los dos se desborde, ¿no? O se desborden menos de lo que se hubiese podido desbordar si no le hubieras hecho ese desagüe, digamos, ese liberamiento, ¿no? Entonces, la otra forma es construir muchas presas, ¿no? El exceso de agua puede ser almacenado en grandes reservorios, los de las presas, para ser liberado de manera gradual una vez que se haya reducido la amenaza de inundación. Entonces pones tapones aquí en este mapa de aquí. Cada rayita naranja de esta es una presa hecha por el caudal de este río, ¿no? Y sus tributarios. Entonces, tú vas frenando no es que todas estén tapando todo el tiempo, algunas a lo mejor están dejando pasar un poco de agua, otras no, y así se van controlando que el agua pues se desborde del río. Al final, cuando el agua se desborda del río y inunda los alrededores, en ese ambiente de depósito que recordemos se llama planicie de inundación, lo que queremos evitar es que la planicie de inundación, ¿sí? Pues se llene de agua. Pero fíjate, pues es muy común que las ciudades, ¿sí? Que están a un lado del río, ¿dónde están esas ciudades? Están en la planicie de inundación, están destinadas a ser inundadas. Es por eso que aquí las obras de ingeniería son muy, muy, muy importantes, ¿sí? Las presas, los canales, todo el sistema de control de agua es súper importante. Entonces, aunque el río pase en medio de Winnipeg o de Londres o de Nueva York o de cualquier otra ciudad, aunque si hay inundaciones, estas realmente se controlan en las formas en las que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esta, o sea, ¿cómo escapar de la planicie de inundación? Pues, es un poco inevitable, ¿no? La otra forma de llevar a cabo el control de las inundaciones es realizar, no la prevención, sino el realizar ajustes.
lo que consiste en modificar nuestro comportamiento y estilo de vida para poder enfrentar las inundaciones de manera más efectiva. Por ejemplo, podemos reubicar los centros habitados en zonas más altas respecto a la llanura de inundación, o podríamos financiar proyectos para la restauración de pantanos o para la construcción de aliviaderos de crecidas, ¿no? Eso podría ser muy bueno. También podríamos realizar modelos de simulación de inundaciones para optimizar la planeación urbana y evitar el desarrollo en zonas propensas a inundación. Algo así como hacer el mapa de riesgos de un volcán, o que habíamos platicado en temas anteriores, capítulos anteriores. Bueno, el estudio de un sistema fluvial te puede permitir hacer una planeación, ¿no? Hacer un modelo. También se podrían instaurar programas nacionales que proporcionen apoyo económico a las personas afectadas por inundaciones, por supuesto. Muy bien, entonces hemos llegado al fin de este capítulo, ¿no? Fíjate, este letrero dice, camino sujeto a inundaciones. Hay indicadores que muestran la profundidad, pero pues aquí ya cualquier indicador ya fue rebasado por la inundación. Qué foto tan más buena, ¿no? Entonces, ¿cuáles factores pueden contribuir al desborde de un río? Pues la precipitación en exceso y la actividad humana. ¿Qué es el intervalo de recurrencia de una inundación? Pues es una estimación de la frecuencia con la que se espera que ocurra una inundación de un tamaño determinado en un año determinado. O sea que, sí, no, más bien, es una estimación de la frecuencia con la que se espera que ocurra una inundación de un tamaño determinado. Es decir, una inundación de tal tamaño podría ocurrir tantas veces al año, o cada 3 años, o cada año, así, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hacer prevención y realizar ajustes con referencia al peligro de inundaciones? Bueno, la prevención es cuando intentamos evitarlas, ¿no? Y los ajustes es las modificaciones que hacemos para poder enfrentarlas, ¿no? Y hablando dice aquí, describe las principales estrategias para la prevención de inundaciones. Entonces, hablando solamente de las medidas de prevención, podemos hablar de la construcción de diques o barras de contención, de aliviaderos de crecidas o de presas. Aquí dice describe, pero justo las acabamos de describir, entonces eso les toca a ustedes. Y después, pues ahora les toca a ustedes practicar. Por favor, practiquen. Por favor, háganlo. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Les va a hacer muy bien practicar. Pues llegamos al fin de este capítulo. Esperemos que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho. Nos vemos en nuestras sesiones de dudas para que pregunten todo lo que puedan y quieran. Entonces, pues nada, hasta la próxima.